El sol de finales de marzo caía sobre los campos de la región de Murcia con una intensidad poco habitual incluso para aquella tierra acostumbrada al calor. A simple vista, el terreno parecía demasiado seco para producir nada. Sin embargo, detrás de una fila de olivos y almendros, una estructura cubierta por una malla blanca protegía decenas de plantas de tomate que crecían vigorosas. ¿De verdad crees que este año saldrá bien?, preguntó Lucía mientras observaba el terreno. Su padre, Miguel, clavó una estaca en la tierra y sonrió. Lo mismo me preguntaste el año pasado. Y el anterior. Lucía soltó una pequeña risa. Era cierto. Cada primavera repetían la misma conversación. La familia llevaba 3 años utilizando aquel sistema de sombreo. No era nada sofisticado. Postes metálicos, una malla reutilizada y mucho trabajo manual. Pero en una zona donde el verano podía superar fácilmente los 40 grados, aquella protección marcaba la diferencia entre una cosecha abundante y un desastre total. Miguel caminó entre las filas de plantas. La gente piensa que el secreto está en la variedad de tomate, que si corazón de buey, que si pera, que si amarillo. Pero el verdadero secreto es proteger la planta del sol extremo. Las hojas verdes se movían suavemente con el viento cálido. A pocos metros, otras parcelas vecinas mostraban un aspecto muy distinto. Plantas secas, hojas quemadas y tierra agrietada. «Mira aquello», dijo Miguel señalando la finca vecina. El año pasado perdieron media producción. Lucía observó en silencio. Cada temporada aprendía algo nuevo. Había comenzado ayudando solo los fines de semana, pero ahora se interesaba cada vez más por la agricultura. ¿Y por dónde empezamos este año? Miguel se agachó y sacó de un bolsillo un pequeño recipiente lleno de semillas. Por aquí empieza todo. Las semillas parecían insignificantes. Cuesta creer que de eso salgan cientos de kilos de tomates. Por eso la agricultura enseña paciencia. Aquella tarde prepararon las bandejas de germinación. La mezcla era sencilla. Tierra fértil, compost bien maduro y una pequeña cantidad de arena para mejorar el drenaje. Miguel colocó las semillas previamente germinadas con extremo cuidado. Nunca demasiado profundas. 1 centímetro es suficiente. Lucía imitó sus movimientos. ¿Y si las enterramos más? ¿Tardarán más en salir o directamente no saldrán? Mientras trabajaban, el cielo comenzaba a teñirse de naranja. La tranquilidad del momento era casi hipnótica. Solo se escuchaban los pájaros y el sonido de la tierra cayendo suavemente sobre las semillas. Los días pasaron. Las primeras plántulas aparecieron como pequeñas líneas verdes emergiendo del suelo. Lucía acudía cada mañana antes de desayunar para revisarlas. «¡Papá! ¡Ya han salido!». Miguel salió de la casa con una taza de café. Sabía que serías la primera en verlo. Las plantas crecían compactas y fuertes. Ese detalle era fundamental. Muchas personas sembraban demasiado pronto y obtenían plantas largas y débiles. Miguel prefería esperar el momento adecuado. Una planta baja y robusta vale más que una alta y débil. Aquella frase la había repetido tantas veces que Lucía podía decirla de memoria. Con el paso de las semanas, el invernadero improvisado comenzó a llenarse de verde. Las hojas tenían un color intenso. Los tallos se veían gruesos. Todo parecía avanzar perfectamente. Hasta que una tarde apareció algo inesperado. Miguel observó una de las bandejas durante varios minutos. Su expresión cambió. Lucía lo notó inmediatamente. «¿Qué ocurre?». El hombre señaló una pequeña zona donde algunas plántulas mostraban un aspecto diferente. «No me gusta eso». «¿Es alguna enfermedad?». Miguel no respondió enseguida. Se agachó lentamente y examinó las hojas. El viento dejó de soplar por unos segundos. Todo quedó extrañamente silencioso. «Si es lo que pienso», murmuró. «¿Qué?». Miguel levantó la vista. Por primera vez desde que comenzó la temporada, parecía preocupado. «Podríamos tener un problema serio antes incluso de trasplantar». Lucía sintió un nudo en el estómago. Las pequeñas plantas apenas acababan de comenzar su vida. Y ahora algo amenazaba todo el trabajo realizado. Pero ninguno de los dos imaginaba que aquello sería solo el principio de una temporada mucho más difícil de lo esperado. Durante los siguientes días, la preocupación de Miguel no desapareció. Cada amanecer recorría las bandejas de cultivo observando hoja por hoja, tallo por tallo, como un médico examinando a sus pacientes. Lucía comenzó a inquietarse. «¿Tan grave es?». «Todavía no lo sé».
Aquella respuesta era peor que cualquier explicación. Cuando Miguel estaba seguro de algo, siempre hablaba con firmeza. Pero aquella vez dudaba, y eso no era una buena señal. Las temperaturas seguían aumentando. El calor llegaba antes de lo habitual. A mediados de abril, los termómetros ya rozaban los 30 grados durante el día. Las pequeñas plantas de tomate crecían deprisa, pero algunas mostraban síntomas extraños. Unas pocas hojas comenzaban a amarillear, otras se curvaban ligeramente. Nada alarmante para un observador normal, pero Miguel llevaba más de 20 años cultivando tomates. Sabía que las plantas siempre hablaban, solo había que aprender a escucharlas. No les falta agua. ¿Entonces qué pasa?, preguntó Lucía. Puede ser una carencia de nutrientes o algo peor. La palabra quedó suspendida en el aire, algo peor. Aquella tarde prepararon una solución natural de levadura. Miguel nunca había sido partidario de los productos químicos innecesarios. Prefería trabajar con métodos tradicionales. Mientras removía el recipiente, explicó: las plantas fuertes enferman menos. ¿Y esto las hará más fuertes? Eso espero. Lucía observó cómo el líquido comenzaba a formar pequeñas burbujas. El olor dulce de la fermentación llenó el pequeño almacén. La agricultura es curiosa, comentó ella. ¿Por qué? Porque todo parece sencillo hasta que intentas hacerlo. Miguel soltó una carcajada. Ahora empiezas a entenderlo. Los días pasaron y entonces ocurrió algo inesperado. Las plantas empezaron a recuperarse, las hojas nuevas aparecían verdes, los tallos seguían engrosando, el crecimiento era uniforme. Miguel respiró aliviado. Parece que solo era estrés por temperatura. ¿Entonces estamos salvados? Nunca digas eso en agricultura. Lucía sonrió. Aquella también era una frase habitual de su padre. A finales de abril llegó el momento más importante de la temporada, el trasplante. Las plantas ya tenían el tamaño adecuado. Sus raíces ocupaban completamente los recipientes. Era hora de llevarlas al campo. Desde primera hora de la mañana comenzaron el trabajo. Prepararon los hoyos, añadieron compost maduro, incorporaron ceniza vegetal y revisaron cuidadosamente cada línea de riego por goteo. Todo debía quedar perfecto. Una buena cosecha empieza mucho antes del primer tomate, repetía Miguel. El trabajo duró todo el día. Cuando cayó la tarde, cientos de pequeñas plantas ocupaban ya su lugar definitivo bajo la gran estructura de sombreo. El campo parecía lleno de esperanza. La primera semana fue tranquila. Las plantas se adaptaron. Las raíces comenzaron a extenderse. Los nuevos brotes aparecieron rápidamente. Todo avanzaba mejor de lo esperado, hasta que una noche cambió todo. El viento llegó desde el interior de la península. Primero fueron ráfagas suaves, después comenzaron los golpes fuertes. Las persianas de la casa vibraban. Los árboles se agitaban violentamente. Miguel se despertó cerca de las 3 de la madrugada, escuchó un ruido metálico. Luego otro y otro más. Se levantó inmediatamente. ¿Qué pasa?, preguntó su esposa desde la cama. Pero él ya estaba mirando por la ventana, su rostro se puso pálido. No puede ser. Tomó una linterna y salió corriendo. Lucía despertó cuando escuchó la puerta principal cerrarse de golpe. El viento rugía como una tormenta. Se asomó por la ventana. La oscuridad apenas permitía distinguir nada. Solo sombras moviéndose bajo las ráfagas. Y entonces vio a su padre. Corría hacia el campo, lo bajo aquel vendaval. Pasaron 20 minutos eternos. Finalmente Miguel regresó. Estaba cubierto de polvo, sudaba y tenía una expresión que Lucía jamás había visto. ¿Qué ha pasado? Miguel permaneció unos segundos en silencio. Luego dejó la linterna sobre la mesa. La estructura, ¿qué ocurre con ella? Una parte se ha roto. El corazón de Lucía se hundió. ¿Mucho daño? Miguel levantó lentamente la mirada. Fuera. El viento seguía golpeando las ventanas. Mañana lo sabremos. Pero por la forma en que lo dijo, ambos comprendieron que la respuesta probablemente sería mucho peor de lo que imaginaban. Mientras la noche continuaba rugiendo sobre los campos de Murcia, cientos de plantas recién trasplantadas quedaban expuestas a un peligro que podía arruinar toda la temporada. A la mañana siguiente, Miguel y Lucía salieron al campo antes incluso de que amaneciera. El cielo todavía conservaba tonos azul oscuro cuando llegaron a la plantación. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo una palabra. La imagen era desoladora. Una parte de la malla protectora había sido arrancada por el viento.
Algunos postes estaban inclinados. Varios metros de tela colgaban desgarrados, y lo peor era que la zona dañada coincidía exactamente con la parte más expuesta al sol de la tarde. Miguel cerró los ojos. ¡Maldita sea! Lucía observó las plantas. Por suerte, ninguna parecía haber sufrido daños graves. Todavía. ¿Podemos arreglarlo? Miguel respiró hondo. Sí, pero debemos hacerlo hoy mismo. Apenas desayunaron. En cuanto las tiendas abrieron, comenzaron a buscar materiales. La economía familiar no atravesaba su mejor momento. Los precios de todo habían subido durante los últimos años: combustible, herramientas puterial agrícola, agua, incluso las semillas costaban bastante más que antes. Por eso Miguel reutilizaba cada pieza que podía, cada tornillo, cada poste, cada trozo de malla. Algunos creen que cultivar tomates es simplemente plantar y esperar, comentó mientras cargaba materiales en la furgoneta. Supongo que nunca han trabajado en el campo. Exacto. El trabajo duró 2 días completos, bajo el calor, bajo el polvo, bajo un sol que parecía cada vez más agresivo. Lucía terminó agotada, sus zapatillas estaban cubiertas de tierra rojiza, sus manos tenían pequeñas marcas de tanto sujetar herramientas. Pero no se quejaba. Por primera vez sentía que aquella plantación también era suya, que estaba construyendo algo junto a su padre. Cuando finalmente terminaron las reparaciones, las temperaturas comenzaron a dispararse: 35 grados, 37, 39, 40. La región entera parecía arder. Los agricultores del pueblo comentaban lo mismo en el mercado. Este verano va a ser terrible. Ni siquiera estamos en junio. Las plantas no lo soportarán. Las conversaciones eran cada vez más pesimistas. Pero cuando Miguel revisaba sus tomates, veía algo diferente. Las hojas seguían verdes, los tallos permanecían firmes, la humedad bajo la malla era mucho más estable que en el exterior. La diferencia comenzaba a hacerse evidente. Un domingo por la tarde, recibieron la visita de un vecino. Se llamaba Antonio. Cultivaba tomates desde hacía décadas. Al acercarse a la plantación, se quedó observando durante varios minutos. «No me lo puedo creer», Miguel sonrió. «¿Qué ocurre? Mis plantas están sufriendo muchísimo y las tuyas parecen estar en primavera». Lucía ocultó una sonrisa. Era exactamente lo que Miguel había intentado explicar durante años. La protección contra el exceso de sol estaba funcionando, y funcionaba mejor de lo que nadie esperaba. Las semanas pasaron, las plantas crecieron rápidamente. Algunas superaban ya la cintura, otras alcanzaban el pecho. Los primeros racimos florales comenzaron a aparecer. Pequeñas flores amarillas decoraban los tallos. Era la señal que todos esperaban. Pronto llegarían los frutos. Pero junto con las flores apareció una nueva preocupación: el agua. La sequía empeoraba, los embalses bajaban de nivel, los agricultores empezaban a hablar de restricciones, los pozos rendían menos, y las lluvias parecían haberse olvidado completamente de aquella región. Un día, mientras revisaban el sistema de riego por goteo, Miguel permaneció más tiempo del habitual observando los contadores. Lucía: «Noso. ¿Qué pasa ahora?». Miguel señaló las cifras. «Estamos gastando más agua de lo previsto». «¿Mucho más?». «Demasiado». El silencio volvió a instalarse entre ellos. Aquello sí era peligroso, porque una planta enferma podía recuperarse. Un poste roto podía repararse, pero sin agua no había milagros. Aquella noche cenaron en silencio. Miguel apenas probó la comida. Estaba haciendo cálculos mentales constantemente: costes, consumo, reservas, pronósticos. Todo giraba alrededor de la misma pregunta. ¿Cuánto tiempo podrían seguir regando? 2 semanas después llegaron los primeros tomates, pequeños, verdes, punto firmes. Miles de ellos, las plantas estaban literalmente cubiertas. Era una imagen espectacular. Lucía caminaba entre las filas sonriendo. «Mira este racimo. Y aquí hay otro más grande. Y aquí también». Parecía que la temporada prometía convertirse en la mejor de los últimos años. Sin embargo, Miguel no compartía completamente su entusiasmo. Había algo que seguía inquietándolo, algo que revisaba cada mañana, algo que observaba cada tarde: el cielo, siempre el cielo, porque seguía sin aparecer una sola nube. Una tarde de junio, el calor alcanzó niveles históricos. El aire parecía inmóvil, los pájaros buscaban refugio, ni siquiera los insectos se movían. Miguel terminó de revisar el sistema de riego y regresó lentamente hacia la casa.
Entonces escuchó un sonido extraño, un pequeño chasquido, luego otro y otro más. Se volvió inmediatamente, su rostro se tensó. Los primeros tomates maduros comenzaban a agrietarse sobre las plantas. No era una simple grieta, era la señal de un problema mucho más profundo, un problema relacionado con el agua. Vi si no encontraban una solución rápidamente, podían perder una parte importante de toda la cosecha justo cuando el éxito parecía estar al alcance de la mano. El verano llegó con toda su fuerza. Cada mañana, antes de que saliera el sol, Miguel ya estaba recorriendo los surcos de la plantación. A las 6 de la mañana el aire todavía era soportable. A las 10 comenzaba a quemar. Al mediodía, trabajar bajo el sol se volvía casi imposible. Aquella temporada estaba siendo una de las más secas que recordaba, eso era mucho decir. Los tomates seguían creciendo. Algunos ya tenían el tamaño de una pelota de tenis. Otros eran enormes corazones de buey que colgaban pesadamente de los tallos. Los racimos llenaban prácticamente cada planta. Desde lejos parecía una cosecha perfecta. Pero la realidad era más complicada. Miguel había descubierto la causa de las grietas. El problema no era una enfermedad, ni una plaga, era el agua o, mejor dicho, la falta de regularidad en el riego. Las raíces sufrían durante los días más calurosos y luego absorbían demasiada humedad cuando recibían agua. El resultado era simple, los frutos crecían demasiado rápido y la piel terminaba rompiéndose. Tenemos que ser más precisos, explicó una tarde. ¿Más agua? No. ¿Menos? Tampoco. Lucía frunció el ceño. Entonces no entiendo. Miguel sonrió. Ese es el problema de la agricultura. Casi nunca se trata de más o menos. Se trata de hacerlo en el momento correcto. Durante varios días ajustaron el sistema de goteo. Modificaron horarios. Revisaron tuberías, controlaron cada sector de la finca. El trabajo era agotador. Pero poco a poco las grietas dejaron de aparecer y los tomates comenzaron a madurar de manera uniforme. La primera cosecha llegó a principios de julio. Aquella mañana, Lucía salió al campo con varias cajas de plástico. Cuando vio los primeros tomates completamente rojos, se quedó inmóvil. Eran impresionantes, grandes, brillantes, perfectamente formados. Algunos desprendían un aroma dulce, incluso antes de ser recogido. Miguel cortó uno cuidadosamente, lo sostuvo en sus manos durante unos segundos, como si estuviera observando una pequeña obra de arte. Luego sonrió, una sonrisa sincera, una sonrisa que no había mostrado en semanas. Lo conseguimos. Lucía sintió un orgullo enorme. Todas aquellas madrugadas, todo el esfuerzo, todo el miedo, todo empezaba a dar resultado. Los primeros clientes aparecieron rápidamente. La fama de los tomates de Miguel se había extendido por toda la comarca. En el mercado local varias personas acudían directamente a su puesto. ¿Ya tiene los amarillos? ¿Le quedan de los grandes? La demanda era constante. Incluso algunos restaurantes comenzaron a llamar. Uno de ellos estaba en Cartagena, otro en Murcia capital. Un tercero, bastante conocido en la zona, quería reservar parte de la producción durante toda la temporada. Para una pequeña explotación familiar, aquello era una oportunidad extraordinaria. Una tarde especialmente calurosa, mientras descargaban cajas en el almacén, Lucía notó algo extraño. Miguel estaba revisando números, muchos números, demasiados, facturas, recibos, consumos, anotaciones, y cuanto más avanzaba, más serio parecía. ¿Ha pasado algo? Miguel tardó unos segundos en responder. Los ingresos son buenos. Eso es fantástico. Sí, pero aquella respuesta no sonó tan positiva. Lucía se acercó. Entonces, ¿cuál es el problema? Miguel pasó una hoja. Los costes. El combustible había subido, el agua costaba más. Las reparaciones de la estructura también habían sido caras, y aún faltaba buena parte del verano. Estamos vendiendo mucho, dijo Lucía. Sí, entonces ganaremos dinero. Miguel la miró. No siempre funciona así. Aquella noche hablaron durante horas. Lucía descubrió algo que nunca había comprendido realmente. Una cosecha excelente no garantizaba beneficios. Existían demasiadas variables, demasiados gastos ocultos, demasiados riesgos. Por primera vez vio la agricultura desde la perspectiva de su padre, no como una afición, no como una tradición familiar, sino como una lucha constante contra factores que nadie podía controlar. Sí, el verdadero golpe aún no había llegado. 3 días después apareció una noticia en la radio local. Los meteorólogos anunciaban una ola de calor excepcional.
la más intensa de los últimos años. Temperaturas superiores a 45 grados durante varios días consecutivos. Los presentadores hablaban de récords históricos, de alertas sanitarias, de restricciones, de riesgos para cultivos y ganadería. Miguel apagó la radio. En la cocina reinó el silencio. Lucía sintió un escalofrío, a pesar del calor, porque ambos sabían exactamente lo que significaba ni la mejor malla, ni el mejor sistema de riego, ni toda la experiencia del mundo podían garantizar que las plantas resistieran algo así. Al día siguiente, el cielo amaneció completamente despejado, sin una sola nube. El aire ya era caliente a primera hora. Demasiado caliente. Miguel recorrió los surcos observando cada planta. Los tomates colgaban pesadamente de los tallos, males y miles de frutos, la mejor cosecha que habían tenido en años, ya también la más vulnerable. Entonces su teléfono comenzó a sonar, era Antonio, el vecino. La voz sonaba nerviosa, muy nerviosa. Miguel, tienes que venir. ¿Qué ha pasado? Al otro lado hubo unos segundos de silencio y cuando finalmente respondió, Miguel sintió que la sangre se le helaba. No eres el único que tiene problemas. Acaban de encontrar algo extraño en varias plantaciones de la zona. Miguel miró sus tomates, luego volvió a escuchar. Su expresión cambió de inmediato, porque lo que Antonio acababa de contarle podía poner en peligro no solo aquella cosecha, sino toda la temporada de la región, y quizá mucho más. Miguel llegó a la finca de Antonio en menos de 10 minutos, el calor ya era insoportable, apenas eran las 9 de la mañana y el aire parecía salir de un horno. Varios agricultores estaban reunidos junto a una parcela. Nadie sonreía, nadie hablaba demasiado, las miradas lo decían todo, algo iba mal. ¿Dónde está?, preguntó Miguel al llegar. Antonio señaló varias plantas. Allí Miguel se acercó, observó las hojas, después los tallos, luego los frutos. Durante unos segundos nadie dijo nada. Las hojas superiores aparecían deformadas, algunos brotes mostraban un crecimiento extraño y varios tomates jóvenes presentaban manchas irregulares. No era un daño causado por el sol, tampoco parecía una carencia nutricional, era algo diferente. Los agricultores comenzaron a intercambiar teorías. Puede ser un virus, quizá alguna plaga nueva, tal vez sea por el calor extremo o por la sequía. Nadie tenía una respuesta clara y precisamente eso era lo más preocupante. Cuando conoces al enemigo, sabes cómo combatirlo. Cuando no lo conoces, cualquier decisión puede empeorar el problema. Durante las siguientes jornadas, la noticia se extendió por toda la comarca. Cada día aparecían nuevos casos. Algunas explotaciones resultaban afectadas. Otras permanecían completamente sanas, no existía un patrón evidente. Miguel revisaba sus propios tomates varias veces al día, mañana, tarde, noche, buscando cualquier síntoma sospechoso, pero las plantas seguían fuertes, verdes, productivas, como si ignoraran completamente el caos que comenzaba a rodearlas. Sin embargo, el calor continuaba aumentando. La ola extrema finalmente llegó, 44 grados, 45, incluso 46 en algunos puntos de la región. Las calles quedaban vacías durante las horas centrales del día, los animales buscaban sombra, las fuentes públicas funcionaban sin descanso, en el campo, cada agricultor luchaba por salvar su producción. La estructura de sombreo volvió a demostrar su valor. Bajo la malla, la temperatura era varios grados inferior, no parecía mucho, pero en aquellas condiciones podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte de una planta. Antonio visitó la finca de Miguel una tarde. Al entrar bajo la cubierta, quedó sorprendido. Ahora entiendo por qué tus tomates siguen así. Las plantas estaban cargadas de frutos. Grandes racimos colgaban desde la base hasta casi 2 metros de altura. El color rojo comenzaba a dominar el paisaje. Miles de tomates listos para ser cosechados. Las semanas siguientes trajeron una noticia inesperada. Los técnicos agrícolas identificaron finalmente el problema. No se trataba de una enfermedad devastadora, como muchos habían temido. Tampoco de una nueva plaga invasora. Era una combinación de estrés térmico extremo y problemas de manejo en determinadas condiciones de sequía. Las explotaciones más protegidas habían resistido mucho mejor, y entre ellas destacaba precisamente la de Miguel. Por primera vez en años sintió un enorme alivio. Aquella amenaza desaparecía, la temporada estaba a salvo. Llegó agosto,
La cosecha alcanzó su punto máximo. Cada mañana salían cajas y más cajas hacia mercados, restaurantes y clientes habituales, los tomates amarillos, los tipo pera, los grandes corazones de buey. Todos encontraban comprador. Incluso había días en que la producción se vendía antes del mediodía. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender sobre los campos murcianos, Lucía caminó entre los surcos observando las plantas, recordó el inicio de la temporada, las semillas, las bandejas, el viento, la sequía, las grietas, la ola de calor, los miedos, las dudas. Parecía increíble que todo hubiera ocurrido en apenas unos meses. Miguel apareció a su lado. Ambos permanecieron unos instantes contemplando el campo. El aire olía a tierra caliente y tomate maduro. ¿Sabes qué es lo más importante de esta cosecha?, preguntó él. ¿Haber vendido tanto? Miguel negó con la cabeza. No. ¿Haber superado la sequía? Tampoco. Lucía lo miró intrigada. Entonces él sonrió. ¿Que ahora entiendes por qué amo este trabajo? Ella observó nuevamente el campo. Por primera vez comprendió realmente sus palabras. La agricultura no consistía solo en producir alimentos, era paciencia, era esfuerzo, era adaptarse constantemente, era aceptar que nunca se controla todo y aún así seguir adelante. Al final de la temporada, los resultados superaron todas las expectativas. Habían obtenido una de las mejores cosechas de los últimos años. La estructura de sombreo volvió a demostrar su eficacia, el riego controlado funcionó, las plantas resistieron y los tomates alcanzaron una calidad excepcional. Pero, más allá de los números, ocurrió algo todavía más importante. Lucía decidió que seguiría aprendiendo, que el próximo año participaría desde el primer día, y que algún día sería ella quien enseñara a otros cómo cultivar bajo el sol implacable del sur de España. Mientras el verano se despedía lentamente y los últimos tomates maduraban bajo la luz dorada del atardecer, una nueva etapa comenzaba para ambos, porque algunas cosechas terminan en el mercado y otras dejan semillas que crecerán durante toda una vida.